Jardín de primavera floreciente, campo de espigas con ojos de ancianos y boca de amapolas. Ucrania, prados verdes, estepas espesas, alto cielo azul. Ucrania, paraíso de la naturaleza. Ucrania, un joven y libre país, con símbolos, cultura, leyes propias y un lenguaje único. Ucrania es un país que siempre ha luchado por su independencia. Ucrania, ejemplo de gran valor, resistencia y espiritualidad. Los ucranianos siempre han sido famosos por su gran fuerza interior, cultura única, lenguaje melodioso y unos altos estándares de moralidad. Los abiertos, honestos y amables ucranianos en más de una ocasión han sido víctimas de una violencia brutal por parte de vecinos hostiles y los invasores extranjeros. Los ucranianos siempre han mostrado gran valor luchando por su futuro y una vida mejor para sus hijos. Pero ahora, Ucrania es el territorio de la dignidad y la libertad. Y todos estos valores se lo debemos a la revolución de la dignidad, también llamada europea. Consiste en los cambios políticos y sociales que tuvieron lugar en Ucrania entre los meses de noviembre de 2013 y febrero de 2014. Debido al canje del curso político de los gobernantes del país, que no han cumplido con la voluntad de los ciudadanos ucranianos de firmar el acuerdo de asociación de Ucrania con la Unión Europea. Una de las principales razones de las protestas fue la excesiva concentración del poder en manos del expresidente Viktor Yanukovych. Las protestas comenzaron el 21 de noviembre de 2013. En este mismo día, por la noche, en la plaza principal del país, era aproximadamente 2.000 de personas que se unieron allí para demostrar al gobierno su posición. El 26 de noviembre, los estudiantes de Kiev llegaron a la advertencia de huelga estudiantil. Era una cantidad aproximadamente 1.500 de personas que juntas en columna fueron en la Plaza de la Independencia y por la noche la gente se apoyó al movimiento y la plaza estaba repleta. El día 30 de noviembre, el jefe del Ministerio de Interior de Ucrania dio órdenes directas de usar la fuerza contra las personas que ocupaban la plaza en Kiev. Por la noche, soldados armados empezaron a desplazar a la gente de la zona, utilizando la fuerza, con la excusa que tenían que instalar el árbol de Navidad. El día siguiente, en la plaza, salieron cerca de 1 millón de personas. Las protestas estaban por todo el país. Unos profundos cambios que tuvieron lugar en Ucrania fueron muy necesarios debido a que el gobierno anterior fue incapaz de garantizar el desarrollo democrático del país, realizar las reformas necesarias y las leyes antipopulares, yo diría antiucranianos, últimas leyes tomadas por el gobierno anterior. El paro, digamos, del proceso de acercamiento a Europa, freno del proceso de la firma del acuerdo de la asociación entre Ucrania y la Unión Europea
y llevó la gente a la calle, la gente que tenía ganas de defender su futuro, de defender su elección, del desarrollo de su país, defender el rumbo hacia Europa, a Ucrania, y de eso surgió, digamos, la revolución de dignidad, porque en realidad la dignidad era lo que llevó a la gente a la calle a defender su futuro. Es una gran pena que por estos cambios el pueblo ucraniano tenía que pagar el precio tan alto. Como sabéis, más de 100 personas perdieron sus vidas durante los enfrentamientos contra las unidades que defendieron el régimen anterior. Más de 850 recibieron heridas. Esta revolución de la dignidad son las protestas patriótico-nacionalistas en Ucrania, sobre todo en contra de la corrupción, la insubordinación de las fuerzas legislativas y fuerzas especiales, y con el fin de la integración de Ucrania con la Unión Europea. Fue una prueba muy dura para Ucrania, donde los ucranianos mostraron su carácter europeo, su dignidad y deseo de libertad. Los hechos de invierno de 2014 realmente cambiaron a los ucranianos. Hace 300 años, más de 300 años, Ucrania queda en las manos de imperialismo ruso. Y todavía todos esos años estamos luchando contra el imperialismo. La lucha más profunda y más grande se empezó el año pasado en el Maidán. Que el pueblo ucraniano ya no podrá aguantar más la mentira de presidente Yanukovych, que era un crimen. Sus sueños era ganar más dinero, como todos los crímenes, y vivir solamente para levantar su nivel económico privado y su familia. Nos estaba engañando casi un año que va a firmar un pacto económico con la Unión Europea. Claro que el pueblo ucraniano estaba soñando en eso porque lo ve, porque nos vemos aquí mismo cómo se puede elevar la económica y el nivel de democracia dentro de una comunidad europea. El pueblo no quería escuchar más mentiras. El pueblo, sobre todo los estudiantes, salido al Maidán con una protesta pacífica. Pero el régimen no quería escuchar ni pacifistas estudiantes, no quería escuchar nada. Y empezó con fuerzas de seguridad, empezó a machacar los chicos y las chicas en el Maidán. Entonces, en este caso, el pueblo ucraniano se levantó totalmente. Poquito a poco nos levantamos, nos salimos al Maidán y nos hacemos una revolución de dignidad. Querido soldado, no nos conocemos, ni siquiera sé tu nombre. No sé dónde, en qué condiciones vas a leer esta carta. No sé siquiera si la vas a recibir, pero aún así quiero escribirla. Estaría bien si este mensaje lo recibieras en un día soleado y junto al comunicado de fin de guerra. El país entero lleva esperando mucho tiempo recibir esta noticia. Quería preguntarte, ¿cómo están las cosas allí en la guerra? ¿Cómo están tus compañeros? Espero que dentro de nuestro ejército haya muchas buenas personas que sepan apreciar la vida y valoren mucho el precio de la victoria. Вітер
Ucrania está en guerra, en una guerra no declarada entre Rusia y Ucrania, que se define como híbrida o guerra de caos controlado. Esta contienda combina operaciones militares, guerra de la información, terrorismo y otras acciones agresivas, coordinadas desde un mismo centro, y cuyo objetivo es el de alcanzar sus metas estratégicas. El propósito de esta guerra es la completa subordinación de Ucrania a los planes de expansión neoimperialista de Kremlin. No cabe duda de que el régimen actual de Rusia ya planeaba una intervención militar en Ucrania. Rusia se preparaba para un posible golpe, probablemente desde hace más de 10 años. Con el fin de evitar una mayor intervención de las tropas rusas en el territorio de Ucrania, la invasión de los mercenarios, agentes especiales, terroristas, fue puesta en marcha una operación antiterrorista dedicada a defender la integridad territorial del país. Nosotros sabemos que de momento más de 5.600 efectivos de la operación antiterrorista perdieron sus vidas, más de 10.000 recibieron heridas, a veces bastante graves, y esa operación es muy necesaria porque ¿quién nos va a defender? Solo nosotros mismos podemos defender a Ucrania, defender al país, y nosotros tenemos muchos ejemplos, sabemos cómo valiosamente esta gente está luchando contra los terroristas, defiende el territorio, y tenemos que saber siempre cómo se gana la victoria. Algunas personas ni siquiera se dan cuenta de lo que realmente está sucediendo en nuestro país. Para muchos, esta guerra es un hecho que pasa desapercibido por su vida. Pero tú y yo sabemos que esta guerra está pasando en tierra ucraniana y es real. Ellos no entienden que si no fuera por vosotros, las batallas llegarían al resto de las ciudades, hasta nuestras calles y hogares. El contenido, el carácter y las características de esta guerra difieren significativamente del modelo tradicional del conflicto. El esquema de esta guerra consiste en crear un caos global controlado, con el fin de desbaratar al país víctima, neutralizando sus características geopolíticas, el tamaño de su territorio, la cantidad de población, la posición mundial del país, sus posibilidades económicas y poder militar. Треба вмерти Іванкові, молодому козакові. Гей, 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 молодому козакові. Este año es muy duro para Ucrania y los ucranianos que estamos aquí en Madrid estamos pasando muy mal al ver la situación que vive el país. Nunca pensamos que en pleno siglo XXI un país europeo se pudiese estar en una guerra. A pesar de existir las organizaciones internacionales como la ONU, OTAN, Comunidad Europea, que entre otras cosas como finalidad tienen la paz en el mundo.
y que no actúan firmemente para impedir la masacre del pueblo ucraniano en una guerra entre un país militarmente poderoso y otro país como Ucrania, que lo único que quiere es vivir en paz. Pienso que los intereses económicos prevalecen más que las vidas de los ucranianos que están muriéndose en una guerra tan injusta. En esta guerra, en el país víctima se inicia una serie de procedimientos políticos, que son las acciones estratégicas del caos controlado. El verdadero propósito del país agresor se saca fuera del artículo de la atención pública, escondiendo la verdad detrás de la información basura, que se está retransmitiendo por los medios de telecomunicación rusos. La guerra en el Donbass es paso siguiente después de la guerra en la península Crimea. Pero la península Crimea era un asalto muy rápido y el pueblo ucraniano, después de la derrota del régimen de Yanukovych, todavía no tenía fuerzas para parar los tropas rusos, y por eso nos pasamos tan pronto y la península Crimea se queda en las manos de Rusia temporalmente. La guerra en Donetsk ya ha cogido la vida más de 5.000 de personas. Muchos de ellos son civiles. ¿Por qué mueren civiles? Bueno, los que son terroristas también, entre ellos hay muchos civiles engañados por la propaganda rusa, porque la propaganda rusa es peor que la propaganda que tenía los nazis, la propaganda de Goebbels. La gente en el Donbass, bajo de la propaganda rusa, muchos de ellos, junto con las tropas rusas, están matando ejércitos ucranianos que quieren solamente restaurar el orden y quieren evitar que mueran más personas. Quieren es que nuestras tropas son tropas de la paz, porque nosotros estamos en nuestra tierra. Digo, nuestras tropas, nuestros ejércitos ucranianos. La propaganda rusa que en Ucrania se empieza guerra civil no es cierta, porque en el Donetsk la gente no está luchando entre clases. Ahí están luchando entre rusos, algunos prorrusos, y los ucranianos que nada más que quieren salvar su estado y su territorio nacional. Todo el mundo ya sabe que Putin y el imperialismo ruso no va a parar. Si el mundo deja conquistar más tierras en Ucrania, el paso siguiente va a ser Polonia, va a ser repúblicas bálticas, va a ser Rumanía, y claro que él está soñando para conquistar toda Europa. Por eso, aquí en España, se empezó como una isla de la guerra contra Ucrania por parte de algunos ultras de izquierda y de anarquistas. La propaganda rusa engaña a mucha gente en el Donbass, engaña a mucha gente en todo el mundo, además aquí en España. La propaganda rusa como plaga llegó también a las aulas universitarias europeas. En la Universidad Complutense de Madrid, más concretamente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, las recientemente creadas plataformas como el Comité de Ayuda Antifascista a Ucrania organizan conferencias con la participación de las víctimas de los destrozos de guerra Donetsk-Lugansk, que cuentan sobre el fascismo y agresiones de los ucranianos en este de Ucrania, diciendo que estos matan, cortan cabezas, crucifican a niños. Estos propagandistas empujaban, echaban afuera a los activistas ucranianos que llegaron allí a defender la verdad. Llamaban fascistas, agresivo y histéricamente, sin dejarles explicar nada, les propinaban patadas y escupían con gritos fuera de la universidad, y unas chicas quemando la bandera de Ucrania. En los Estados Unidos, por ejemplo, el acto de quemar bandera nacional de cualquier país es un delito. Ni siquiera la policía de Madrid pudo llegar al territorio de la universidad.
Actos parecidos de la propaganda rusa han sido celebrados en Cuenca, Salamanca, Alcorcón y Barcelona. Se abre la segunda etapa de lucha contra todo lo ucraniano en Europa, con el fin de evitar el acercamiento de Ucrania a la Unión Europea. Estas imágenes, grabadas durante la agresión y a las que ha tenido acceso Televisión Española, han llevado a los Mossos d'Esquadra a detener a los autores de la brutal paliza, 3 jóvenes de extrema izquierda fichados por la policía catalana. Durante la grabación vemos cómo increpan, insultan y golpean violentamente con cascos de moto a un grupo de ciudadanos ucranianos. Uno de ellos recibe un golpe seco en el cráneo que lo deja tumbado en el suelo. Ha estado en coma 1 mes y se desconocen las secuelas. Los hechos tuvieron lugar hace 1 mes en el barrio de Gracia de Barcelona. Las víctimas salían de un acto donde se hablaba del conflicto de Ucrania. Ellos defendían su unidad. La Fiscalía de Odio y Discriminación en Cataluña considera que el ataque tuvo motivaciones ideológicas. Por eso se ha encargado de la investigación. En los últimos tiempos, Rusia intensifica de manera muy sofisticada una propaganda masiva contra mi país, contra Ucrania, para debilitar nuestras posiciones, y tienen muchos recursos en hacer la propaganda. Se organiza en el territorio de España, bueno, en el territorio de todos los países, en este caso en el territorio de España, los eventos antiucranianos, donde se distribuye la información falsificada, y tenemos registrados bastante la gran cantidad de tal eventos. El mes de octubre fueron registrados, fue una ola de los eventos antiucranianos. Uno el día 8 de octubre en la Universidad Complutense, donde por las organizaciones marginales apoyadas por Rusia, seguro, fueron mostrados o distribuidos los materiales falsos sobre lo que sucede en Ucrania, y los ucranianos, los representantes de las asociaciones ucranianas, que querían solamente dar su visión, presentar su postura respecto al caso, y un diplomático de la embajada, fueron atacados por esta gente muy agresiva, que no quería ni escuchar, ni compartir, ni hablar respecto al tema. Y los casos parecidos fueron también en Barcelona el día 11 de octubre y el día 16 en Alarcón, donde también se planificaba un acto antiucraniano, y cuando los representantes de la colectividad entraron en el despacho donde tenía lugar este evento, y compartía con los presentes sus visiones, a ellos no les gustó este acto, y los organizadores pidieron ayuda a los grupos antisistema, y nuestra gente, los representantes de la colectividad ucraniana, fue atacada con los cascos motociclistas, con los palos. Una persona fue herida bastante grave. Sergio, que es mi amigo, conocemos bien, conozco a esta persona, y yo sé exactamente que lo que quería es solamente compartir su opinión respecto a lo que sucede en Ucrania. Por eso, lamentablemente, nosotros
yo digo la embajada, yo mismo teníamos muchos encuentros con altas autoridades de España, solicitando la investigación completa de todos los casos y traer a los culpables a la responsabilidad. Nosotros sabemos que hay personas detenidas de parte de estos grupos radicales y seguimos observando que va a suceder en adelante. Y yo solamente quería agradecer a todos los ucranianos que quieren apoyar a su país, quieren distribuir la información verdadera a los españoles y ellos entienden que a veces se enfrentan con la gente de, como he dicho, grupo de antisistema, los radicales, y saben que hay un riesgo a ellos. Pero lo que están haciendo es digno de respeto y estamos apoyando la idea de intercambiar las opiniones hasta con las personas que no entienden o no quieren entender lo que en realidad sucede ahora en Ucrania. En la Rusia de hoy se cultiva el odio y el desprecio hacia extranjeros, hacia norteamericanos, hacia países vecinos. Y aparte de eso, se organizan desfiles prorrusos. Se propaga el mundo ruso. Activa y abiertamente funcionan organizaciones extremistas. Hay muchas actuaciones nazis entre la población joven y estos hechos son cada vez más frecuentes, lo que le viene bien a la élite rusa que está al mando. Hoy en día el golpe nazi ruso está dirigido hacia Ucrania, la cual está tratando de librarse de la dependencia de Rusia. Cuando Ucrania dio los primeros pasos hacia Unión Europea, empezaron desde Rusia las presiones al gobierno ucraniano y a Ucrania en general, empezando por el presidente Vladimir Putin y terminando por activistas callejeros. Pues aquí en España hay unas asociaciones que hacen movimientos a favor del imperialismo ruso. Una de ellas se llama Troika. Otra que yo conozco se llama Esencia del Tiempo, que está dirigida por una rusa que se llama Vera Radionova. Y esas asociaciones presentan unos actos y están enseñando a la gente de España que somos golpistas de Estado, que somos fascistas, que somos la gente que no quiere vivir en paz. Tenemos caso con la crueldad, tenemos caso con unos grupos que son como zombies, que ya están listos, están mentalmente y físicamente preparados para matar a un ucraniano solamente por ser ucraniano. Nosotros queremos que el pueblo de España sabe que no somos crueles. Somos la gente, somos europeos, somos la gente que estamos luchando por la paz. Os estoy muy agradecido, valientes guerreros, por la protección de los terroristas a los que están tratando de convencer a los ucranianos de que no existimos. Sin embargo, estamos vivos, estamos actuando y vamos a ganar. Los ucranianos siempre han existido en su tierra y siempre existirán. Y los que piensan diferente, quien hace daño y quiere destruir a nuestra tierra y a nuestra gente, son nuestros enemigos, que serán vencidos para siempre. Yo sinceramente creo en nuestra victoria y espero que vuelvas con vida. La Ucrania del futuro será un país bonito y autosuficiente. Le tendrán respeto y aprecio en Europa y en el mundo entero. Será un país sin miedo, donde los habitantes caminen libremente y respiren con tranquilidad. Y yo estoy seguro
de que los ucranianos del futuro creerán en la posibilidad de ganar, en la posibilidad de ser felices, a pesar de todo. Posiblemente sueño en exceso, dibujando el futuro demasiado perfecto. Para alcanzar tal nivel de perfección, hace falta mucho trabajo, adquirir la experiencia de otros países. Si pensamos en mejorar y actuamos para mejorar, el futuro de nuestro país será mucho mejor. La verdad tenemos a nuestro lado y esto siempre nos ayuda a hablar, a compartir nuestra visión, a trabajar.